Fíjate qué cosa más curiosa. Nuestro mundo entero, pero de verdad, todo, el dinero que tenemos en el banco, las redes sociales, incluso esto que estamos viendo ahora mismo, todo funciona gracias a solo dos dígitos, el 1 y el 0. Nada más. Pues hoy lo que vamos a hacer es contar la biografía de nuestro protagonista, el número 1. Y es que es un auténtico maestro del disfraz. Ha adoptado un montón de formas a lo largo de la historia, pero al final siempre ha sido eso, el número 1. Claro, para poder entender cómo ha llegado a dominarlo todo, tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo, a sus orígenes, que son casi un secreto. La gran pregunta es esa, ¿de dónde narices salió el número 1? Pues a ver, su historia no empieza con una revelación divina ni nada por el estilo. Empieza con algo muchísimo más humilde, algo casi primitivo, una simple marca en un hueso. A ver, las primeras marcas que encontramos son un auténtico misterio, no sabemos para qué eran. Pero hace unos 20.000 años en el Congo, algo cambió. Y la prueba es esta, el hueso de Ishango. Las muescas que tienen no están hechas al azar, para nada. Son la primera prueba sólida que tenemos de que un ser humano se sentó y de forma totalmente deliberada se puso a contar. Y es que aquí está la clave de todo. Esto, que parece tan simple, fue una auténtica revolución. Piensa que la mayoría de animales no pasan de contar 3 o 4 cosas, pero esta idea, la de hacer una marca por cada cosa, nos dio de repente una ventaja brutal. De pronto podíamos contar hasta donde quisiéramos, sin límites. Se convirtió, ni más ni menos, en una herramienta esencial para nuestra supervivencia. Pero claro, el número 1 no se iba a conformar con ser una simple marca en un hueso. Estaba a punto de dar su siguiente gran salto, y vaya salto, iba a convertirse en el pilar fundamental de la civilización. Pero, ¿por qué molestarse en inventar las matemáticas? Bueno, pues la respuesta se ve muy clara si comparamos dos culturas. Por un lado, tenemos a los Walpiri, una cultura nómada. A ellos les bastaba con saber decir uno y muchos, se apañaban. Pero luego llegaron los sumerios, y ellos construyeron ciudades. Y claro, una ciudad es una fuente de problemas logísticos. ¿Cómo gestionas el grano? ¿Cómo cobras los impuestos? De repente necesitaban una herramienta mucho más potente. Y aquí es donde los sumerios tuvieron una idea absolutamente genial. Convirtieron el concepto del 1 en algo físico, en un objeto, una pequeña ficha de arcilla. ¿Y cuál fue la gran ventaja de esto? Pues que ahora no solo podías añadir fichas para sumar, también podías quitarlas para restar. Así de simple, y con ese pequeño gesto acababa de nacer la aritmética, el verdadero motor para gestionar una ciudad entera. Y lo increíble es que de la simple contabilidad nació algo mucho, mucho más grande. Lo que hacían era guardar estas fichas en una especie de sobres de arcilla. Y para saber cuántas había dentro, sin romperlo, hacían marcas por fuera. Y así estuvieron hasta que un día a alguien se le encendió la bombilla y pensó, un momento, si ya tengo las marcas fuera, ¿para qué narices quiero las fichas de dentro? Y ya está. Las marcas eran suficientes. Y así, de la pura necesidad de contar, nació la primera escritura de la historia. Alucinante. Bien, en este punto, el 1 ya era una herramienta clave para la civilización. Pero su viaje no había hecho más que empezar, ni mucho menos. En los grandes imperios de la antigüedad estaba a punto de asumir roles completamente nuevos y sorprendentes. Vámonos a Egipto. Allí el número 1 consiguió, por así decirlo, un nuevo trabajo. Se convirtió en una unidad de medida. Estandarizaron el llamado codo real por todo el imperio. ¿Y cuál fue el resultado? Pues una precisión de ingeniería tan increíble que, les permitió construir las pirámides. Ahí es nada. Y ahora damos un salto enorme. Dejamos lo práctico y nos metemos de lleno en lo filosófico. Porque para los antiguos griegos, sobre todo para gente como Pitágoras, el 1 no era una herramienta. No, el 1 lo era todo. Estaban convencidos de que el universo entero, la armonía de la música, la belleza, todo, absolutamente todo, estaba construido a partir de unidades enteras, a partir de unos. Era literalmente el ladrillo con el que se construía la realidad. Pero aquí viene la gran ironía de la historia. Fue su propio teorema, el famosísimo teorema de Pitágoras, el que dinamitó por completo su visión del universo. Sus propios discípulos, aplicando el teorema, se toparon con números que no encajaban, números que no se podían expresar como una fracción, los números irracionales. Y de repente, toda esa idea de un cosmos perfecto, ordenado, hecho de unos, se derrumbó por completo. Y después de los griegos, llegaron los romanos. Y con ellos se acabó la filosofía. Para Roma, las matemáticas no eran para entender el cosmos, eran para conquistarlo. Eran poder en estado puro.
Así que el número 1 fue, por así decirlo, degradado. Pasó de ser la esencia divina del universo a ser un simple soldado, una herramienta práctica para organizar legiones y contar enemigos. Durante siglos y siglos, el torpe sistema romano dominó Europa. Pero mientras tanto, muy lejos, desde el este, una invención absolutamente revolucionaria se estaba abriendo camino. El número 1 estaba a punto de conocer al socio que lo cambiaría todo para siempre. Nos vamos a la India, alrededor del año 500 de nuestra era. Y allí ocurrió probablemente la mayor revolución en toda la historia de los números. Por primera vez en la historia, a alguien se le ocurrió la idea, que parece una locura, de convertir el concepto de nada en un número. Acababa de nacer el 0. Pero ojo, el 0 por sí solo no era la clave. Su verdadero poder estaba en el trabajo en equipo. Junto a los otros 9 dígitos, del 1 al 9, creó un sistema revolucionario, un sistema posicional, donde el valor de un número depende de dónde lo pongas. De repente, con solo 10 símbolos, se podía escribir cualquier número que se te ocurriera, por grande o pequeño que fuera. Este sistema viajó hasta el mundo islámico, y allí, en manos de genios como al-Juarizmi, sirvió de base para crear el álgebra. Claro, este sistema tan potente acabó llegando a Europa, a través de mercaderes y matemáticos como el famoso Fibonacci. Pero no tuvo una buena bienvenida, para nada. Lo que se desató fue una auténtica batalla, una guerra entre la vieja guardia, con sus números romanos y su ábaco, y estos nuevos y revolucionarios números que venían de Oriente. En Europa se desconfiaba muchísimo de ellos. Hacer cálculos con papel y lápiz en lugar de con un ábaco parecía cosa de magia negra. Y el cero era el villano de la película. Lo llamaban cifra, que significaba código secreto, y de ahí, por cierto, viene nuestra palabra cifrado. La gente no se fiaba, preferían el ábaco de toda la vida donde podían ver y tocar los números. El problema es que el ábaco tenía un límite, no era del todo preciso con los decimales. Y claro, en el nuevo mundo de los mercaderes, de los bancos, del interés compuesto, la imprecisión significa perder dinero. El nuevo sistema, en cambio, era exacto. Así que al final la elección era bastante simple. O te aferrabas a la tradición o ganabas más dinero. Y como casi siempre, ganaron los beneficios. Parecía que la victoria era total para el equipo de los 10 dígitos. El sistema se impuso en todo el mundo. Pero el 1 y el 0 tenían un último as en la manga. Un plan maestro para deshacerse de sus 8 compañeros y, por fin, gobernar el mundo ellos dos solos. La idea se le ocurrió a un filósofo, Leibniz. Para él, todo el universo se podía reducir a 2 conceptos fundamentales. El 1, que representaba a Dios, la creación, el todo, y el 0, que representaba el vacío, la nada. Y lo fascinante es que se dio cuenta de que matemáticamente, con solo esos 2 números, podías representar cualquier otro número que existiera. Era la simplicidad llevada al extremo. En su momento, la idea de Leibniz era pura filosofía, algo muy abstracto, pero resultó ser la idea perfecta para una máquina. Tuvieron que pasar siglos, pero durante la Segunda Guerra Mundial, esa idea se hizo por fin realidad. En el ordenador Colossus, uno de los primeros, el 1 era simplemente una corriente eléctrica encendida, on, y el 0 era esa misma corriente apagada, off. Simple, binario, sin posibilidad de error. Infalible, la era digital acababa de nacer. Y así es como termina, al menos por ahora, el increíble viaje de nuestro héroe. Empezó como una simple marca en un hueso, se convirtió en un concepto divino para los griegos, fue degradado a soldado por los romanos y finalmente se alió con el 0 para convertirse en el amo y señor de nuestro mundo digital. Es una historia alucinante para algo tan simple como un 1. Y claro, la única pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será su próximo trabajo?